Buenas noches a todos, gracias por venir a una segunda edición. Ya le pusimos nombre a esta sección, bueno, a este programa. La vez pasada, la verdad, no había pensado en un buen nombre, pero creo que hemos llegado a uno, a ver qué piensan, pero pensamos en el nombre No hables con extraños, pero con la no tachada. Así como siempre existe ese dicho de no hables con extraños, pues bueno, esta vez tachamos el no y vamos a hablar con extraños sobre diferentes cosas de la vida, ¿no? Quienes no vinieron el lunes pasado, pues a lo mejor no están familiarizados con la dinámica. La dinámica consiste en que planteamos una pregunta para discutir entre todos. La pregunta del día de hoy es si crees que somos más o menos felices a comparación de hace 100 años. Voy a dar una breve introducción del tema, voy a plantear diferentes puntos de vista primero y después voy a dar entrada a que cualquier persona que quiera venir a platicar conmigo sobre esta pregunta pueda hacerlo aquí conmigo en esta silla. No hay respuestas correctas e incorrectas, simplemente somos dos extraños tratando de llegar a una verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? Pues bueno, como es un ejercicio dialéctico en donde pues el propósito es cuestionar un poco algunas cosas que parecen espontáneas y que tenemos muy ya como arraigadas e interiorizadas y que quizás nunca nos hemos puesto a preguntarnos de dónde vienen estas ideas, ¿no? Y muchas veces la pregunta, bueno, para mí la pregunta es creativa porque de la pregunta se derivan una serie de otras preguntas que finalmente sirven para cuestionar nuestra existencia, cuestionar nuestra vida y por consecuencia tomar diferentes tipos de decisiones que pueden afectar de manera significativa nuestra vida. Pero pareciera que hoy en día vivimos en piloto automático, en nuestra cotidianidad, nos sumergimos en nuestras actividades día con día, que parecemos unos robots y simplemente dejamos pasar las preguntas que quizás pueden ser importantes. Pero bueno, voy a dar una breve introducción sobre el tema. ¿Somos más o menos felices que hace 100 años? Pues por un lado, alguien pudiera argumentar que bueno, hemos tenido cierto éxito como especie, ¿verdad? Y no nada más hace 100 años, sino podemos irnos mucho antes, hemos tenido cierto éxito en tanto que pues bueno, hemos cubierto ciertas necesidades básicas. Alguien pudiera argumentar que bueno, el hecho de poder a lo mejor no preocuparnos por muchas cosas muy básicas, pues hace que pudiéramos ser más felices, alguien pudiera decirlo. Pero bueno, también hay que contemplar que cubrir las necesidades básicas de supervivencia, pues conlleva una nueva ola de necesidades a las que le pudiéramos llamar necesidades existenciales. Como por ejemplo el hecho de no preocuparte por qué comer el día de mañana o que un mamut te vaya a atacar, ¿verdad? Hace miles de años. O que haya una guerra, ¿verdad? Como a lo mejor hace 100 años en la primera y segunda, bueno, la primera guerra mundial y después en la segunda preocuparte que vaya a explotar tu ciudad en cualquier momento. Pues bueno, eso pudiera, a lo mejor no preocuparte por eso hace que te preguntes por otras cosas como ¿cuál es el sentido de estar aquí? ¿O para qué hago lo que hago? Y a lo mejor la respuesta a muchas de esas preguntas existenciales pueden ser catastróficas o pueden producir no tanta felicidad como uno pudiera pensar. Eso también puede ser un argumento. Otro argumento que pudiera pensar alguien acerca de que si somos más o menos felices es que bueno, podemos ver una tendencia de un crecimiento de las enfermedades mentales en el siglo XX. De hecho, la ONU establece que para el 2021, o sea, ya la depresión va a ser la primera o segunda causa, no recuerdo, de discapacidad en los seres humanos, literalmente, ¿no? Uno pudiera guiarse por esas estadísticas y decir que, bueno, proporcional a al incremento de las enfermedades mentales, o más bien es un símbolo de que pues somos menos felices. Alguien pudiera decir eso, pero por otro lado alguien más pudiera decir, bueno, pues es que tal vez siempre hemos sido infelices, nada más que ahora medimos las enfermedades mentales. A lo mejor siempre durante toda la historia de la humanidad han existido las enfermedades mentales, pero simplemente ahora las medimos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la psicología, las bases de la psicología, la ciencia que estudia el comportamiento, pues bueno, no llevan, más bien Freud, que prácticamente estuvo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, quien sentó las bases de la psicología,
pues bueno, fue hace prácticamente un poco más de 100 años. Entonces imagínense cuánto después nos hemos tardado para medir un poquito más este tipo de cuestiones. Recordemos que hace muchos años se creía, por ejemplo, que una persona que estaba enferma mental era una persona que estaba poseída por un demonio, imagínense. Entonces, pues bueno, seguramente las enfermedades mentales han existido durante toda la historia de la humanidad. Uno pudiera decir que simplemente ahora tenemos mucho más medidas estas enfermedades. Entonces, bueno, sin más, les digo, no hay respuestas correctas e incorrectas, simplemente es un punto de vista. Y como toda pregunta, la idea es que de esta pregunta se detonen una serie de otras preguntas que podamos conversar entre nosotros y quizás ver cosas que de otra forma no veríamos. ¿Por qué es bonito entrar en una conversación con el otro? Porque uno ve la vida de una forma, ¿no? Uno tiene un lente constituido por sus creencias, por la forma por su historia de vida, ¿verdad? Ve la vida desde un ángulo, ¿verdad? Pero cuando de pronto este lente entra en contraste con el lente del otro, entonces se produce una reconstrucción de un lente, ¿no? Porque tú ves la vida de una forma distinta a la mía, tú ves la vida desde un ángulo distinto al que yo lo veo, y este ángulo quizás me va a hacer a mí poder ver ciertas cosas que desde mi lente no podía ver. Siempre digo, y con esto concluye la introducción, que lo único que deseo de este tipo de dialécticas y conversaciones es que ninguno de nosotros sobreviva esta conversación. ¿Y a qué me refiero? Deseo que mueras después de esta conversación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que un nuevo tú surja después de esta conversación. Que algo descubras en este diálogo, que algo surja de esta conversación y de pronto una parte de ti muera para que alguien nuevo surja, un nuevo y mejor tú. Sin más, pues bueno, quiero invitar después de esta introducción a la primera persona que levante la mano y que quiera conversar sobre esta pregunta para dar inicio a esta dinámica. La vez pasada, la primera persona se animó, fue difícil que se animara, de hecho aquí está mi compadre, gracias, porque gracias a ti, todos los demás se animaron, tú lo viste. Entonces la primera persona siempre es más, eso es todo, véngase para acá, un aplauso por favor. Ya está, grabando, ¿ah? Sí, ok. Pásale por favor. Sí. Bueno, no, yo te lo voy a mover. ¿Cómo te llamas? Roberto García. Roberto García. Bueno, sabes que mejor si te lo puedes nomás poner ahí para no andar de que. Sí. Ajá. Listo, creo. Ajá, sí, genial. Roberto, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta pregunta? Yo siento que es una perspectiva completamente subjetiva, porque pues en 100 años han pasado muchísimas cosas. O sea, desde el momento, o sea, antes había esclavitud y ahora no. Y principalmente yo creo que es el avance tecnológico que hemos tenido, porque pues es subjetivo. A mí me ha tocado escuchar precisamente con compañeros tuyos que realmente las personas más felices son las que ignoran un poquito muchas cosas. Entonces siento yo que eso mismo es contradictorio, porque a la hora de, o sea, cómo la gente puede seguir ignorando cosas con el bombardeo de información que tenemos actualmente. Entonces, pero es un arma de doble filo, porque a la hora del mismo avance que estoy comentando, pues ha habido un montón de beneficios. Entonces, desde el momento del avance médico, eso automáticamente provoca felicidad. El avance económico también automáticamente produce felicidad. Bueno, depende de cómo se use. Como dijiste también ahorita, gracias al avance que hemos tenido nos hemos podido dar cuenta de que las enfermedades mentales en algún punto van a ser lo suficientemente para alcanzarnos al punto de convertirse en discapacidades. O bueno, no sé si son discapacidades, simplemente ahora están siendo de las mayores causas de discapacidad en la gente. Entonces, siento yo que pues la felicidad está representada en ciertas formas y pues depende de cómo nosotros lo queramos percibir, ¿no? Y por ejemplo, ahora tú... Dos. Voy a usar este. Dos. Por ejemplo, tú ahorita mencionas... ¿Sí se escucha? ¿No? Dos. Y no está el otro micrófono, el que utilizó la chava de antes, la de diadema. No. Dos. Ahí. Ok. Tú mencionas que me parece, estoy de acuerdo contigo en la parte de que hemos tenido mucho desarrollo tecnológico, que mayor salud vivimos más, ¿no?
De entrada vivimos, la expectativa de vida es mucho mayor a la de hace, pues bueno, cualquier época en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso se traduce, pues bueno, la salud se traduce también en bienestar y en felicidad. Pero yo te hago una pregunta, a ver qué piensas tú. ¿Tú no crees que el ser humano de cierta forma es un ser, bueno, sabemos que tenemos la capacidad de adaptación, pero no solamente nuestro ambiente? ¿No crees que el ser humano también tenga la capacidad de adaptación psicológica? Es decir, que normalicemos nuestra realidad de tal forma en la que partamos del punto cero, o sea, más bien, que nuestro punto cero equivalga al punto cero de la persona de hace 1000 años, ¿sí me explico? Y que ese punto cero, bueno, pues tenga por consecuencia otros deseos más allá y por consecuencia una causa de insatisfacción y de infelicidad por consecuencia. Bueno, pues que yo siento que eso de que parta desde cero es distinto porque, cito a tus compañeros, siento yo que muchos de nosotros somos víctimas de las circunstancias. Correcto. Entonces, tanto en el ámbito psicológico, socioeconómico, siempre nos vamos a tal vez hasta buscar una adaptación en el ámbito en el que más nos convenga. Entonces, bajo la premisa de ser una circunstancia y lo que más nos convenga, pues hace 100 años no era lo mismo. Definitivamente. Entonces, pues yo creo que no se debería de tratar igual, y obviamente ha habido cambios pues bastante drásticos. Entonces, en resumen, la respuesta a la pregunta es: ¿somos más o menos felices que hace 100 años? Per se, yo creo que sí. ¿Que somos más felices? Sí. Okay. Porque, te digo, encontramos, bueno, muchos ven la felicidad en pequeñas cosas, otros en mayores. No podemos ni menospreciar ni sobrevalorar la forma que las personas representan su felicidad, pero definitivamente siento yo que con el paso de estos 100 años la felicidad sí es abismal. O sea, por más que antes no hubiera habido tantas cosas y encontraran la felicidad en poquitos detalles, pues ahora sí son más las cosas en donde nosotros podemos encontrar esa satisfacción. O sea, desde la calidad de vida, el tiempo de vida, la manera de comunicarnos con nuestros seres queridos que no tenemos cerca, cosas así. ¿Qué es para ti la felicidad, por ejemplo? Yo creo que la felicidad para mí podría ser, si lo tuviera que representar como algo físico o relacional tal vez. Me voy a explicar con un miedo que hace poquito le platicé a mi novia. Ok. O sea, a mí me daría mucho miedo que en algún punto, no sabría ni siquiera cómo lidiar con eso, que el día de mañana, ya sea mi mamá o mi papá, me llegaran a olvidar. ¿Te llegaran a olvidar? Me llegaran a olvidar. Okay. Ya sea de manera social o peor tantito de manera médica. Entonces, o sea, en base a esa... ¿Qué significa olvidar para ti? O sea, ¿cómo pudiera...? O sea, digo, porque si nos hablamos literal, olvidar es imposible. Si hablamos de la forma literal, olvidar es imposible. No es como que pueden borrarte la memoria. Entonces, ¿qué significa para ti olvidar? Me llama la atención la palabra. O sea, tienes miedo de que tus papás te olviden. ¿Qué es olvidar? ¿Qué sería un reflejo, un síntoma de que tus padres están olvidados? Me falta especificarlo. Okay. Siento yo que en una perspectiva médica. O sea, en donde, pues ya sabes, demencia, algún trastorno así. O sea, yo no sabría cómo reaccionar realmente a ver a mi mamá desconcertada de saber quién soy. Entonces yo siento que, y esto tiene menos de una semana, yo creo que lo platiqué. Yo siento que para mí esa felicidad, yo creo que ese pedacito de felicidad para mí se me hace muy importante. O sea, el mero amor que tengo por mi madre. Y que sea, ¿cómo se dice? ¿Mutuo? Recíproco. O sea, no sé si es recíproco. Pues sí, o sea, ya la relación es perfecta y siento yo que para mí podría de esa manera representar la felicidad. O sea, con el amor de tu madre o padre. O sea, para ti lo más importante o tus fuentes de felicidad son tus relaciones o tus vínculos significativos. En este caso, tus padres y tus padres y quizás, no sé, tu gente cercana, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por pasar y por animarte a ser el primero. No siempre todo el mundo quiere. Soy el de Torreón. El de Torreón. Ah, genial. Vino desde Torreón simplemente para este programa. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por participar, y por venir. ¿Quién más quiere pasar? Pásale, por favor. Creo que ya no está dando fallas, ¿o sí? Si está dando fallas, ahí está. Muy bien, ¿cómo te llamas?
Ricardo. Ricardo, muchas gracias por pasar. Sí, como te sientas cómodo. ¿De dónde? ¿Eres de aquí tú? No, del Salvador. ¿No? Del Salvador. Ah, del Salvador, público internacional acá, muy bien. He ido un par de veces allá, muy bonito. Allá. ¿Qué onda? ¿Qué tienes que decir con respecto a la pregunta? Bueno, siento yo que con lo que tenemos hoy en día, con los avances tecnológicos que tenemos, pues a simple vista podría parecer que sí, somos más felices, tenemos toda la información que quisiéramos pues al alcance de nuestras manos y así, pero siento yo que muchas cosas de la tecnología, redes sociales y todo esto, hacen que surjan cosas que cambien nuestras prioridades. Okay. Pues esto causa, por ejemplo, cuando ves que alguien está en una fiesta que no te invitaron o algo así, que te dé FOMO y todo esto, ¿no? Y siento que ahí entran muchos de los problemas de hoy en día, pues siento que nuestra sociedad hoy en día es muy hedonista y no siento que sea algo bueno, y caemos mucho en esa búsqueda del placer por sí mismo, y eso pues muchas veces causa todas esas cosas que tú mencionabas, depresión, ansiedad y todas esas cosas. Creo yo que esa es la raíz, y por lo tanto siento que, bueno, siempre depende, cada quien decide o no hacer las cosas, o sea, dependiendo de lo que ve, cada quien reacciona diferente, pero siento que en general sí somos menos felices por eso, porque ahora pues sí somos más hedonistas, buscamos más el placer, y eso pues nos hace sentir vacíos. Sí, o sea, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, el progreso o el desarrollo tecnológico no necesariamente, o sea, tiene tanto sus beneficios como sus contras, ¿no? O sea, si bien a lo mejor ha hecho que podamos vivir más, pues también es una fuente, por ejemplo, como tú dices, de mucha comparación y mucho recordatorio de todo aquello que no tienes, por ejemplo, ¿no? Y de que quizás en alguna de esas publicaciones que ves o en alguna de esas imágenes que ves se esconde el objeto que a ti te va a completar, ¿no? De hecho, es muy interesante lo que mencionas, porque hay un estudio, ahí se los voy a dejar en la liga del episodio que se sube a YouTube. Hay un estudio que sí encuentra una especie de correlación entre el inicio de las redes sociales o el smartphone per se y la tendencia para arriba de las enfermedades mentales. ¿Tú crees, por ejemplo, tú utilizas las redes sociales, ¿no? Me imagino. Sí, lo uso. Y por ejemplo, ¿me puedes platicar alguna de las cosas o de los malestares que has identificado que te han generado y por qué? Pues yo siento que muchas cosas, o sea, desde pequeño, o sea, tengo 19 ahorita, pues sexualización de la mujer, por ejemplo, cosas así, que uno piensa que no le afectan, o sea, eso, también pues la búsqueda así de, no sé, buscar siempre como un estilo de vida que no es real muchas veces, eso, quieras o no, te queda en la mente, o sea, y te das cuenta hasta mucho después y dices, o sea, ¿qué está pasando? ¿A ti te ha afectado? Pues yo siento que sí, o sea, y siento que a todos, de hecho, en cierta manera, nos afecta todo esto, bueno, en el mundo en el que vivimos, muchos problemas que tenemos hoy en día, siento que se basan en eso. ¿Y tú cómo has lidiado con eso? O sea, ¿cómo has enfrentado esa insatisfacción que te causa el, por ejemplo, estar en las redes sociales y el compararte con perfiles idealizados e infinitos de todas partes del mundo? Pues yo siento que somos lo que consumimos, y pues cuidando lo que he consumido y todo eso, viendo contenido tal vez más fructífero que me ayude, siento que me ha ayudado bastante a pues cambiar en ese aspecto. Okay. Bueno, muchas gracias por pasar, saludos a toda la gente de El Salvador que seguramente nos va a escuchar. ¿Quién más quiere pasar? Levante la mano. ¿Quién quiere participar? Pásale, gracias. Ahí está. Okay. ¿Qué piensas de la pregunta? ¿Crees que somos más o menos felices que hace 100 años? Me llamo Gabriel. Ahorita que preguntaste, sí. más relación con lo que hizo mi compañero ahorita, en tema de las redes sociales, yo creo que como ya ahorita, pues que normalmente que es lo que vemos en el internet, o quiénes son los que tienen más alcance o más seguidores, repercute mucho en
o sea, se va relacionado con el éxito, ¿no? Que es relativo a la persona, pero quién tiene las mejores fotos, quién tiene más seguidores. Y como estamos tan bombardeados de eso todo el tiempo, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, por ende estamos todo el tiempo viendo lo mismo o el mismo estilo de figura, por decirlo así. Entonces siento que automáticamente como ser humano te comparas. Y dices, ¿por qué no llegué a eso a esa edad? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Cómo puedo llegar a lo mismo? Y haces tus deducciones personales y yo creo que repercute en esto, que tenemos la constante, el reminder, ¿cómo se dice? Ajá, el recordatorio de que aquí está. Entonces, aquí yo te tengo una pregunta, entonces me imagino que tu respuesta es no. No. O sea, no somos los felices, ok. O sea, aquí va una pregunta interesante, a ver qué piensas. Si de la idea o el propósito del progreso es precisamente, no sé, bueno, primero, ¿tú qué crees que sea el fin último del hombre? O sea, ¿tú qué crees que el hombre quiere aquí estar? El ser humano, más bien, el ser humano, ¿qué piensas que estamos aquí porque? ¿Cuál es el objetivo del ser humano aquí? Pues desde un punto de vista... Así, una respuesta rápida que me puedas dar. Alcanzar la felicidad personal. Ok, perfecto. Entonces, si tú dices que el objetivo final del hombre aquí es el ser feliz, y el progreso supuestamente lo que viene a hacer es mejorar la calidad de vida de los humanos y que por consecuencia se traduzca en felicidad, si tú me dices que no somos más felices que antes, entonces todo el progreso ha sido en vano. Todo el progreso que hemos logrado como seres humanos en estos 100 años. Pues digo, si el objetivo final del ser humano es ser feliz y todo lo que hemos avanzado no ha producido más felicidad, sino al contrario, ha producido menos felicidad, entonces no debimos de haber... No hay respuesta correcta e incorrecta. O sea, Sí, yo no, o sea, pues yo digo que es diferente porque en ese tiempo la necesidad se crea en base a cuando hay nuevas cosas. Entonces, si no existen las nuevas, pues digamos, las redes sociales en este caso, pues no se crea esa necesidad y esa dependencia y por ende no se crea la nueva tristeza, por decir la que estoy hablando ahorita. Entonces, no es en vano, simplemente es otro punto de vista y como dijiste, nos vamos adaptando como seres humanos y los problemas de antes pues cambian, obviamente, con el tiempo. repito la pregunta, o sea, si el objetivo finalmente del hombre, como tú dices, es la felicidad, pero el progreso ha producido lo contrario, entonces no debimos de haber progresado, debimos de habernos quedado como hace 100 años o incluso más tiempo. No, porque bueno, en mi mentalidad, obviamente no puedes no avanzar y no tomar el siguiente paso como persona, como ser humano, como empresa, como lo quieras tú tomar personalmente. Nada más adaptarte y ya, pero es mi opinión. Ok, entonces No fue malo. no es en vano, o sea, aún y aunque el costo haya sido reducir el objetivo de lo que estamos aquí, en tu opinión, aún y aunque ese haya sido el costo, de todos modos, en nombre del progreso, no importa. No. Okay. No hay respuesta correcta e incorrecta. Yo lo que pienso con lo que tú dices es que estoy de acuerdo contigo en el punto en el que es muy fácil tener un punto de comparación, ¿no? Es decir, es muy fácil decir ahorita, no, pues ves o sea, nosotros que ya hemos probado toda la realidad que tenemos aquí, el bajarnos con esta conciencia que tenemos aquí, el retroceder, pues seguramente produciría más miseria, porque ya tienes el punto de comparación. Exactamente. Pero yo creo que quizás las personas de hace 100 años o 200 años que no tienen este punto de comparación, pues sería diferente. Si lo tuvieran este punto de comparación, entonces serían más miserables ellos, porque sabrían o concebirían que existe un mundo más allá y finalmente somos seres en falta, que aquello que no tenemos finalmente es lo que uno desea, ¿no? Finalmente ese es el deseo. El deseo está dirigido hacia algo que no es en este momento, ¿no? Incluso el deseo de mañana ir a caminar con mi mamá, pues es un deseo porque hoy no es, mañana lo va a ser, ¿no? Entonces, finalmente como seres en falta, yo creo que sí, estoy un poco de acuerdo contigo en lo que dices. Ahorita fue como que la inversa lo que dijiste ahorita. O sea, como sabemos lo que tenemos, ellos no saben lo que podrían llegar a tener y correcto, saben al revés. Exactamente, nosotros sí sabemos lo que no podríamos tener. Sí. Entonces, pues finalmente el retroceder para nosotros sería catastrófico en mi punto de vista, porque ya tienes este punto de referencia.
Para ellos no, porque para ellos no tienen el punto de referencia de hoy. Entonces, si a un romántico que moría a los 45 años le dices, oye, hay un mundo en donde puedes vivir el doble de edad, pues aún sin saber las implicaciones que esto tendría, te diría, no manches, pues, ¿qué onda con mi vida, no? O sea, no podríamos vivir 45 años, sería miserable, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? No sé. Pero bueno, un aplauso, por favor. ¿Quién más quiere pasar? Pásale. Pues, inicialmente lo que opino es que, o sea, estamos hablando de hace 100 años, literalmente en 1921. Pues hace 100 años o más. O durante el proceso de 100 años hasta ahorita, hemos llegado como a una felicidad más grande. Sí, o sea, si te pongo punto A y punto B, punto A siendo hace 100 años, ajá, o más, o 200, o 300, o 400, okay, a el punto actual de nuestra sociedad, de nuestra realidad, ¿somos más o menos felices que entonces? Yo creo que, no sé, porque nuestra felicidad también cambia. Y no sé si la felicidad sea el punto máximo del ser humano, o sea, el propósito. Okay. Dice que la felicidad no es ética, que la felicidad es para la gente estúpida, o sea, dice, happiness is for stupid people. ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí, en mi forma personal de verlo, sí. Porque yo creo que todos tenemos como una definición personal de éxito y que si es tu felicidad, tu éxito, pues es diferente la definición de cada quien. Pero para mí, cómo vivir la vida feliz sería admirando, que admirar viene de admirare, y mirare significa maravillarme, y hacia algo, maravillarme hacia algo. Es el propósito, yo creo que de mi vida, estar maravillado en la mayor cantidad de tiempo posible. Igual, no tiene que ser por cosas con las que estoy de acuerdo, o por cosas con las que estoy acostumbrado, sino cosas que a mí se me hacen que valen la pena y rescatables de cualquier punto de vista o cualquier tipo de forma de expresión del humano. Para mí, si eso me hace maravillarme, vale la pena ser parte de eso de alguna forma. ¿Cuáles son las cosas que te maravillan? A mí personalmente, yo estudio música, entonces la música para mí, cualquier tipo de música me gusta y es digno de ni siquiera darle una chance de escuchar, realmente escuchar, sino no solamente oír, así como que la pones de fondo, pero escucharla, hacer solo eso, solamente escuchar música. El arte en general, la música es un tipo de arte, artes plásticas, pintura, escultura, dibujo. No sé dibujar, pero me gusta mucho ver el arte, la cinematografía, también cualquier tipo de expresión como que de emoción del ser humano, que es mayormente el arte. A mí yo creo que me maravilla muchas de las veces. Mucho de lo que hace miserable al ser humano es precisamente este contraste entre la idea que tiene una realización personal versus la realidad, ¿no? Lo que le entrega el mundo, ¿no? Si de pronto la idea de éxito que se tiene, que es contingente, a mi parecer, de la sociedad y la época en la que se vive, pues bueno, de pronto esa idea contrasta con lo que percibe de su propia realidad, entonces esa discrepancia hace que se sienta por consecuencia una persona fracasada y por consecuencia se siente miserable, si así lo quieres llamar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no sé qué piensas tú, las ideas de éxito son contingentes de la época y de la cultura. Por ejemplo, si hoy existe para alguien, no sé, por ejemplo, existen las empresas, por ejemplo, ¿no? Y las ideas de éxito quizás consensuadas, quizás para muchos es pues tener tu empresa, ¿no? Y tener un proyecto así y que sea exitoso profesionalmente y lo que tú quieras. Pero pues esa idea de éxito no sería muy similar a una persona hace 1000 años, ¿verdad? En donde pues no existía, la realidad no era muy similar a la de ahorita. Entonces, con base en esto, quisiera saber cuál es tu métrica de éxito, o sea, en tu vida personal, cuál es para ti una métrica que dices, oye, ¿sabes qué? Esto para mí estoy satisfecho y realizado con mi vida o con lo que yo quiero hacer con ella. Es complicado. Yo creo que realizado completamente, no sé si se puede llegar de que estoy 100% seguro de que esto me hace feliz, por así decirlo. Yo creo que nada en ese sentido, pero yo creo que puedo acercarme a una forma de estar conforme conmigo mismo, que no necesariamente sea algo bueno. Salir también de tu zona de confort, yo creo que puede ser muy bueno. Pero ¿a métrica a qué te refieres? Una medida, por ejemplo personal. Para mí,
mi medida de éxito en la vida es una vida significativa. O sea, para mí no, una vida exitosa no es aquella en la que tuviste un éxito profesional, por ejemplo. Pues hay mucha gente que tiene éxitos profesionales, pero es miserable. Sí, claro. Se matan cuando llegan a la cúspide. ¿Cuántos casos de esos no hay, no? Celebridades que tienen un éxito personal muy, muy, muy marcado, que en los ojos del mundo son personas exitosas, pero en sus ojos son miserables, sí, claro, y terminan suicidándose, ¿no? Entonces, para mí una métrica de felicidad, o sea, finalmente yo creo que una persona no puede vivir sin sentido. Yo creo. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, sin sentido no se puede vivir. Entonces, en este sentido, vaya la redundancia, pero en este sentido, una vida exitosa sería una vida que es significativa, una vida que está llena de cosas que la persona diga, vale la pena vivir por esto, de cosas que le aten a la vida, a la existencia, ¿no? Eso para mí es una vida exitosa. ¿Para ti cuál sería? Yo creo que así decirlo simplemente, yo creo que negar la muerte, okay, simplemente. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Ernest Becker dice que hay tres: la religión, el arte y el amor. Correcto. Yo creo que no tienes que escoger una de que digo, esta va a ser mi negación. Puedes como que mezclar. Para mí, el arte que se canaliza en trabajo o en méritos propios, que estás orgulloso de, hice esta obra y por algo que a mí significaba algo, igual una vida significativa, un hecho significativo con fondo, no necesariamente con algo que se dice que es bueno. O sea, si tú tienes una empresa y tú estás orgulloso de esa empresa y que va de acuerdo con lo que tú quieres, tiene un significado, pues yo creo que eso te puede hacer feliz. Pero si tú tienes una empresa solamente porque todos tienen una empresa, claro, si tú haces música solamente porque todos hacen música, puedes tener una forma buena, pero ese fondo es para mí muy importante. Y yo creo que eso se puede reflejar mucho en el arte y en el trabajo. Y el amor, obviamente, al amor a mi familia, a amigos también. Y justo, hay muchos tipos de amor, pero dicen que el amor más fuerte es a los hijos, ¿no? Y que lo peor que te puede pasar en una vida emocionalmente, digo, es que se fallezca un hijo. Entonces, si eso es lo peor que te puede pasar, ese fondo del amor que tenías a ese hijo significa una pérdida muy grande para ti. Entonces, por lo que tenías antes de eso también era muy grande, y lo perdiste. Por eso es lo más como que fuerte que te puede pasar. Entonces yo creo que eso, y digo, no sé si quiera tener hijos en algún futuro, pero esa representación del amor se me hace muy como que increíble. Okay. Sí, me gustaría detenerme en un detalle que mencionas que me parece muy importante sobre esta idea de que dices de que muchas veces sucumbimos ante lo que se dice que es el éxito, no lo que se dice que debería estar haciendo. Y hay un filósofo alemán muy famoso, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger tenía una concepción muy interesante acerca, fue el primer filósofo que se planteó la pregunta por el ser, ¿no? En una época contemporánea, de una forma fenomenológica, es decir, cómo es que experimentamos la existencia. Y él decía que pues normalmente vamos como entrando y saliendo de dos tipos de vidas, ¿no? Una vida auténtica y una vida inauténtica. La vida inauténtica es esta vida que se sucumbe o se sumerge uno al mundo del se dice, así le llamaba. El mundo del se dice es este mundo en donde hago esto porque se dice que es lo que tengo que hacer. Pienso esto porque se dice que es lo que tengo que pensar, ¿no? Entonces, muchas veces entregamos nuestra vida a este mundo del se dice y nos volvemos una persona anónima. Somos como cualquier otra persona, ¿no? Y de pronto te pregunto, oye, ¿por qué has dedicado toda tu vida? ¿Por qué le has apostado toda tu vida a esto? Y de pronto, esa pregunta te confronta con el absurdo y no sabes ni siquiera contestar por qué le has dedicado toda tu vida a eso. Y ahí entra una respuesta en que muchos caen en crearse como narrativas o estas como que mentiras que nos creamos, de buscar explicaciones para algo que probablemente, si te pones a pensarlo y tuvieras una respuesta alterna, dirías, bueno, sí, me equivoqué y esto que estuve pensando tanto tiempo en realidad era algo equivocado. Pero como no quiero enfrentarme a derrumbar los pilares que han constituido todos estos años de mi historia y de la historia de mis hijos o de mi familia y de la persona que yo le proyecté al mundo, pues como no quiero cambiar todo eso, simplemente digo, bueno, pues es que
fue tal cosa, o cualquier narrativa que te puedas como que contar a ti mismo. Pero yo creo que hay una validez muy importante en cambiar o tirar esos pilares tan importantes de tu vida, y no creo que sea algo malo. O sea, si tú te proyectaste como un cierto tipo de persona al mundo, ¿qué tendría de malo? Obviamente es difícil, pero ¿qué tendría de malo decir, oye, pues antes era así, pero ahora cambié de opinión y soy diferente? Y justo como tú decías, un nuevo yo surgió, y una parte de mí muere cuando cambio de opinión tan drásticamente y cambio esos pilares que constituían mi forma de ser y mi vida. Entonces, como decía, no me acuerdo quién dijo, que un hombre nunca se puede bañar en un río 2 veces, porque el río cambia y el hombre también es el mismo. Igual, tú nunca conoces una persona y nunca te topas con la misma persona, porque los dos han cambiado lo suficiente para que sean distintos. Sí. Sí, Sí, completamente, y estoy de acuerdo contigo. Me parece que, y digo, yo, si me preguntas a mí por qué cuesta tanto empezar de nuevo, o por qué cuesta tanto reconocer que has estado equivocado, porque no es fácil. O sea, simbólicamente, volvemos a lo mismo, uno ha construido su lente, o este mapa, vamos a llamarle mapa, uno ha construido su mapa con el cual navega por el mundo, ¿no? Finalmente el mundo es caótico. No, sabemos que el mundo está lleno de caos, de incertidumbre, de muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, conforme nos hemos relacionado con el mundo y con nuestras creencias y cultura, hemos construido de cierta forma un mapa, ¿no? Y como cualquier navegante, el mapa es como tu seguro, ¿no? Es el ancla con el cual te recargas a la hora de navegar el mar incierto, ¿no? Oye, ¿para dónde vamos? No se ve nada. Aquí está mi mapa, ¿no? Y tú te entregas ese mapa, finalmente estás confiando tu vida entera a ese mapa. Entonces, simbólicamente, a la hora de mostrarte equivocado, o a la hora de enfrentarte ante una realidad que te demuestra lo contrario, que te está diciendo en tu cara, tu mapa con el que veías la realidad no funciona, porque es lo que te está diciendo, la forma en la que tú estás viendo el mundo y la forma en la que tú estás navegando este mar no funciona, güey. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú, imagínate, no funciona, te sientes vulnerable, te sientes indefenso, te sientes ahora, ¿y ahora cómo le hago? Imagínate que viene una ola gigante, ¿no? Una ola así enorme y no tienes tabla de surf, cabrón, ¿no? Entonces, pues de pronto que por un lado sí, o sea, es catastrófico y es difícil, y no nos queda más que, como bien dices, me parece que pues tratar de reconstruir ese mapa, ese lente. Pues no me parece que empieces desde cero, me parece que empieces desde la experiencia. Es diferente. Sí, claro. Empezar de nuevo no es empezar de cero, es empezar desde la experiencia, porque ya sabes cómo no, ya sabes lo que no te funciona. Y ahora tienes un poquito más de información y dices, bueno, a lo mejor esta ruta, o a lo mejor hacer esto en la ola no me funciona, porque ya aprendí. Ahora, cuando se me venga una ola de esta magnitud, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, y de eso se trata la vida, ¿no? De finalmente entregar, o sea, confiar, uno confía en su mapa, en su lente, confiando en que este lente es lo suficientemente bueno para que cuando venga una ola caótica nos ayuda de cierta forma a navegar, ¿no? Como un surfer, ¿no? Navegar una ola incierta, ¿verdad? Pero, pues bueno, ese es mi punto de vista. Vamos a darle chance a que pase alguien más porque nos hemos quedado. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para... ¿Cómo te llamas? Pablo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir. Cuéntame, ¿qué opinas de la pregunta? Primero, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Pues la pregunta es si éramos más felices. La pregunta es si éramos más felices hace 100 años. O sea, sí, ¿crees que éramos más o menos? Pues. Perfecto. Ahí está. Okay. Pues yo creo que en estos momentos es difícil definir de que primero para hacer la pregunta necesitas definir qué es la felicidad. Muy bien. O sea, entonces pues ahí te echas un rollo. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues depende de cada persona, o sea, diferentes personas tienen diferentes definiciones, pero para mí lo veo de una forma, no sé, tal vez muy pesimista, pero porque esto viene dado a que, o sea, si te pones a pensar en la vida de forma, o sea, como todos los 100 años que va, o bueno, 100 años, 85, lo que sea, 70, si te pones a pensar en eso, lo que yo creo que es la felicidad es no querer suicidarte. Ok. O sea,
yo siento que se relaciona un poco a tú lo que decías de la definición de felicidad, porque, o sea, tienes momentos bajos, tienes momentos altos durante toda tu vida, pero al final de cuentas, o sea, bueno, lo que sí, el cuerpo quiere perdurar, o sea, están lo que nosotros tengamos en nuestra mente es una cosa, pero el cuerpo va a querer perdurar, y pues ya, pues dependerá, ¿no? De cada quien si sigue viviendo o no, pero, porque lo veo así de pesimista, porque, bueno, no de pesimista, tal vez ni siquiera sea la palabra correcta, pero no la tengo, tal vez sea así porque... ¿Me dejas decir algo nada más? Sí, claro. ¿Qué te parece, a ver si estás de acuerdo conmigo, si llegamos, no sé, estoy de acuerdo en que existe una subjetividad a la hora de definir la felicidad y que hay cosas diferentes que nos hacen felices a cada quien, ¿no? ¿Qué te parece si pudiéramos a lo mejor tratar de encapsular esto como decir, es un estado de simple, tal vez plenitud, paz, que de pronto sientes a la hora de que, oye, güey, me gusta mi vida, estoy feliz, sí, vaya la redundancia, pero me gusta mi vida, estoy en un estado chido de mi vida, como que este estado que a veces es difícil de articular en palabras, pero es de esas cosas que sabes pero no sabes describir o conceptualizar. Es como el tiempo, si yo te pregunto qué es el tiempo, más decir, a la madre, no sé, güey, pero sabes lo que es, ¿sabes? O sea, sabes lo que es el tiempo, pero a lo mejor no puedes describirlo. Entonces, ese sentimiento de plenitud, ese sentimiento de paz, ese sentimiento de satisfacción con la vida, podemos agarrar ese marco de referencia, te late de felicidad. Entonces, ahora, con base en eso, ¿qué crees con la pregunta? Pues, yo digo que si somos más felices, yo digo que tal vez, o sea, no digo que 100%, pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo era? O sea, si eres pragmatista, yo digo que, no estoy muy seguro, pero según Steven Pinker creo, o sea, dado a la innovación, el desarrollo y todo lo que ha sucedido, podemos dar felicidad a más personas, y tal vez si hablamos de felicidad en esos términos, tal vez más personas felices, pues yo digo que probablemente. Ok. Pero luego hay otro concepto que se llama la caminadora hedonista. Correcto, sí. Sí. Que dice que, pues, o sea, de que hay un nivel base de felicidad, o sea, de que no puedes subir, no puedes bajar, o sea, de que puedes estar feliz de que en un momento, pero vas a regresar a ese nivel base. Pero tiene una implicación un poco curiosa, porque dices, que ¿puedes decir malas palabras? Sí, digo, si puedes sustituirla mejor, ¿verdad? Bueno, no, pues sí, luego el algoritmo. No, más que nada por los niños. Ok, sí, claro. Bueno, el punto es que siempre regresamos a ese nivel base, pero tiene la otra implicación de que si estamos en un ambiente muy, muy horrible, muy feo, algo horrible, o sea, por ejemplo, los campos de concentración o cosas así, tiene la implicación de que vamos a regresar a nuestro nivel base de felicidad. O sea, estando bien, vamos a regresar a lo normal. Correcto. Y estando mal, vamos a regresar a lo normal. Entonces, pues, no es que, o sea, por eso digo que es de no suicidarse, porque, o sea, tu vida no es, la felicidad no es infinita, sino que va a estar o sea, va a estar un periodo medio de, pues, estar normal, o sea. Pero tú, por ejemplo, a ver, préstame. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que entonces una persona, digamos, en depresión clínica, que, pues bueno, no se ha suicidado, no es feliz? No sé, no conozco muy bien la depresión clínica, pero puede que probablemente con el tiempo, si no es que se le ayuda, pues se suicida. No, sí, pero es que tú estás agarrando como métrica de felicidad el no suicidarte, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, entonces toda la gente que está viva en este momento es feliz. Pues digamos que tal vez está, pues es que depende mucho de la definición de felicidad. Sí, o sea, la definición que consensuamos ahorita de este estado de plenitud, de paz, de satisfacción con tu vida, que está chido, tienes algo a que aspirar, tienes suficiente dosis de emociones positivas, de alegría, etcétera, y consideras que tu vida tiene un sentido, un propósito ulterior.
¿no? O sea, digamos que eso es felicidad. ¿Todas las personas que no se suicidan tienen todas esas variables? No, o sea, de que tengan un propósito, que tengan... Ajá. Pero yo digo que da la posibilidad de que, o sea, mientras no estén muertos, da la posibilidad de que tengan un proyecto o algo. Por y supuesto. pues ya, o sea, están mejor, un poquito mejor. O sea, no sé si sea de que, o sea, el nivel base de felicidad de que no creo que todos en todos sean iguales. Pero da de que les da tiempo para poder ser felices mientras sigan vivos. Ya, okay. Yo voy a explicar un poquito el concepto que trataste de decir de la rueda hedonista, porque a lo mejor no quedó muy claro. A lo que se refiere con la rueda hedonista es un concepto filosófico que sugiere que las personas a lo largo de nuestra vida tenemos un cierto promedio de bienestar emocional. Que este promedio, que obviamente varía persona en persona, pues obviamente influye en muchas cosas, no solamente influye la voluntad de uno a la hora de ser feliz, sino que también influyen cuestiones biológicas y genéticas de cada quien. Pero, por ejemplo, para que me entiendan un poco con esto, una persona que nace con una extensión más corta del gen regulador de serotonina es por diseño menos capaz de ser feliz, literalmente, por diseño. Entonces, a lo que trata de decir con la rueda hedonista es que tenemos como una cierta rueda en donde de pronto tenemos un pico de felicidad, ¿verdad? De alegría, de placer, y conforme pasa el tiempo tendemos a regular ese pico y volver a nuestro estado emocional promedio, ¿no? Esto lo pueden ver reflejado, por ejemplo, a la hora de que siempre quisieron algo, ¿no? Soñaron con casarse, soñaron con tener un hijo, soñaron con cualquier cosa, de pronto lo obtuvieron y pasó un cierto grado de tiempo y después se volvieron a sentir muy similar a como siempre se han sentido, ¿no? Eso pasa hasta en la parte de arriba, y lo mismo sugiere esta idea de la rueda hedonista, que pasa al contrario, es decir, tienes un cierto promedio, de pronto sufres un desamor, sufres alguna adversidad y hay un pico para abajo, y conforme pasa el tiempo la tendencia, obviamente no hay absolutos, pero la tendencia es que llegues otra vez a ese estado de bienestar promedio que tienes o que has tenido a lo largo de tu vida. Obviamente, a mi parecer, es que si se junta una hilera de eventos adversos desafortunados, pues el promedio, como cualquier tabla de Excel, que seguramente muchos conocen, si juntas una serie de eventos desafortunados, pues a lo mejor ese promedio se va a bajar, ¿no? Hasta llegar a lo mejor a un punto de una depresión clínica, a un suicidio, etcétera, ¿no? Y lo mismo al revés, a lo mejor tienes una serie de eventos afortunados y pues bueno, ese promedio se puede aumentar. Esa es la explicación de la rueda hedonista. Es una capacidad de adaptación psicológica, si así la quieres llamar, del ser humano para adaptarse a las circunstancias psicológicamente adversas o positivas, ¿no? Quería mencionar 3 puntos, que, por ejemplo, estaba escuchando un podcast hace rato y hablaba de que, o sea, la cuestión con la felicidad, uno viene de la cuestión de ventas, o sea, nos tratan de vender la felicidad, o sea, por eso pensamos tanto en la felicidad, porque primero sabemos la palabra, porque nos la han enseñado, y la otra es que nos lo han vendido, o sea, porque nos tratan de vender la felicidad. La cosa es que, o sea, el ser humano no está hecho para hacer, o sea, no es de que su objetivo final es, bueno, pienso yo, que su objetivo final es ser feliz, sino que su objetivo, no tiene un objetivo final, o sea, tiene que hacer más cosas que ser feliz. De repente tiene responsabilidades, de repente tiene amor, de repente tiene ganas de ser feliz, literal, pero no es de que humano ser feliz, no, hay cosas que te van a causar infelicidad, pero que pues son tu responsabilidad, y puede que te otorguen felicidad, o puede que lleguen a nada y simplemente sea como un golpe, un golpe a todo el trabajo que hiciste, pero, o sea, no, se tienen que hacer más cosas, o sea, que bueno, estamos hechos para no solamente ser felices. La otra es que había escuchado que es curioso porque cuando una persona es feliz, o sea, está de que en un estado de felicidad, de acuerdo a la psicología, bueno, a un estudio, hablaban de que esta persona tenía a tender a magnificar sus pensamientos, sus pensamientos de segregación de grupos, o sea, de que mi grupo es mejor, o sea, de que tenemos que ser más racistas, más clasistas, más cuando estamos en un estado de felicidad. Entonces, con eso ya podemos decir que, o sea, no
o sea, el ser felices no es lo único, porque, o sea, el bienestar de la gente, o sea, de que si lo vemos de manera pragmática, no se hubiera dado si hubiéramos estado felices, porque hubiéramos sido más racistas, más clasistas y todo eso. Y lo tercero es que se dice que... Quiero ser muy breve porque ya tenemos que acabar. Se dice que, o sea, una persona es feliz cuando está en un estado de bueno, dicen que se llama flow, que es de que en concentración, una actividad, y pues y está dando bastantes de sus capacidades mentales. Entonces, cuando sucede este estado, pues se dice que está como en un estado de, más que felicidad, como de ataraxia, de que tranquilidad. Pero este estado se da de que con actividades, o sea, de que necesitas tener una actividad para poder entrar en ese estado. Y muchos, o sea, en este mundo, como te dije, que, o sea, de que nos venden las cosas, nos tratan de vender, y muchos de nuestros objetivos son de que, pues, conseguir más dinero, ¿no? De que consigo más dinero para comprar esto porque con esto va a ser feliz. Pero el capitalismo, pues, se muy breve porque ya tenemos... Se mueve porque por insatisfacción de los deseos. Entonces, o sea, bueno, o sea, aquí, o sea, el objetivo, ¿qué tal si en lugar de buscar ser felices, según lo que nos venden, buscamos, o sea, buscando conseguir dinero, buscamos hacer algo y mejorar la comunidad, siendo pragmáticos? Es más que nada pragmatismo. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por tu participación, un fuerte aplauso. Gracias por el deseo. Pues bueno, yo creo que aquí vamos a dar por terminada esta dinámica. Voy a hacer una breve conclusión acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, que me vienen muchas cosas. Creo que se habló mucho acerca, o giró mucho en torno a las respuestas también, como a cuál es el objetivo de estar aquí, que me parece que es una gran pregunta para una siguiente dinámica. ¿Para qué estamos aquí? No se mencionaba que si realmente el objetivo es realmente ser felices, pues bueno, bajo esa premisa, entonces contestar quizás esta pregunta, como si sí hemos sido menos felices, entonces ¿cuál es el sentido del progreso? ¿Cuál es el sentido de tener mejor calidad de vida? A lo mejor preocuparnos por cosas mucho más básicas es algo, pues a lo mejor, si así lo quieres ver, si el objetivo finalmente es ser feliz. ¿Qué es la felicidad? De eso me gustó que empezó ahorita la última persona diciendo, primero habría que preguntarnos ¿qué es la felicidad? ¿Es realmente un estado perpetuo? ¿O es algo que simplemente es espontáneo? ¿Es un subproducto quizás de diversas experiencias y diversas actividades? ¿Se pudiera concebir un estado de felicidad perpetua? Pues bueno, ¿realmente podemos entender las cosas sin relación y contraste con otras? ¿Realmente pudiéramos distinguir un estado de felicidad sin haber experimentado su contraste, que es quizás la tristeza o quizás el vacío? En un mundo de pura felicidad, ¿pudiéramos distinguir entonces días más felices que otros? Como seres humanos me parece que tendemos a conocer las cosas gracias a la relación y contraste con otras. Sabemos lo que es la felicidad porque sabemos lo que no es la felicidad. Tenemos ese punto de comparación y eso nos hace discernir y entonces buscar aquello que conocemos. Pero entonces, en este sentido, si la felicidad no es un estado perpetuo, entonces ¿realmente ese sería el objetivo de nosotros estando aquí? ¿Realmente hay un objetivo? O pudiéramos irnos a lo mejor con lo que piensan algunos existencialistas como Sartre o Camus, en donde creían que no había un sentido inherente en la existencia del humano. Camus decía, la vida del ser humano es absurda, decía Camus, pero que no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo, decía, y ilustraba este sinsentido con el mito de Sísifo. El mito de Sísifo es este mito en donde, griego, en donde Sísifo es condenado al peor de los castigos para los dioses, que era una vida repetitiva sin sentido. ¿Y cuál iba a ser el castigo para Sísifo? Era subir una roca a la cima de una montaña para que después esta roca bajara y tuviera que volverla a subir una y otra vez, sin cesar. De lejos pudiéramos decir que absurda es la existencia de Sísifo. Subir una roca para que baje y luego subirla. Pero pues si nos podemos saber, no es muy diferente a nuestra vida, ¿eh? Nos levantamos a la misma hora, hacemos las mismas actividades, regresamos, comemos, dormimos. Mañana repetir. Nuestra roca, ¿no? Bajar. Pero decía Camus que aún así valía la pena vivir.
aún así, Sísifo fuera dichoso, habría que imaginarse a Sísifo dichoso porque él se apropiaba de su roca. Él hacía de su roca, él hacía la roca suya. Pues no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Entonces no hay mayor acto de alegría al sinsentido que construirle uno, dotar la vida de tu propio sentido, lo que decía Camus. Decía entonces Sartre que en el ser humano, a diferencia de cualquier otro ente, la existencia precede la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando piensas en una mesa, tú te imaginas cómo es una mesa, la esencia de la mesa, para qué va a servir, ¿no? Para sostener cosas, si así lo quieres ver, y entonces se construía. Entonces construimos la silla, ¿no? Entonces la esencia en la silla precede la existencia. Primero imaginamos la función y después la construimos lo que va a ser. Pero él decía que en el ser humano es distinto. En el ser humano la existencia precede la esencia, en tanto que cada persona elige ser algo diferente. Hay médicos, hay abogados. Cuando yo te pregunto, fenomenológicamente hablando, fenomenológico es cómo vives tu experiencia, cuando yo te pregunto ¿qué hace? ¿Verdad? En cuanto a la existencia, ¿qué hace Juanito? Pues me van a contestar, es médico. Entonces Juan es médico. La esencia de Juan es médico. Pero esa esencia es diferente a la mía. Y primero fue Juan y después se hizo médico. Primero existió y después se hizo. Eso es lo que decía Sartre. La existencia precede la esencia del ser humano. Que es coincide bastante con lo que mencionaba Camus, ¿no? Pues uno se hace a sí mismo. Y él creía, Sartre, la libertad radical del ser humano, que el ser humano es lo que él hace de sí. El ser humano es lo que hace de sí. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, decía Sartre. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Pero también tenemos otra perspectiva, ¿verdad? Del otro lado, a lo mejor un existencialismo más creyente, ¿verdad? Como el de Víctor Frankl, ¿no? Un existencialismo en donde creemos en un sentido ulterior, un sentido que nos trasciende. Muchos creen en un creador que tiene un propósito en la vida de cada quien y que quizás hay un plan marcado para cada quien y que simplemente tenemos que correr. Esa es otra perspectiva. Pero es una gran pregunta que pudiéramos a lo mejor establecer para la siguiente ocasión. ¿Para qué estamos aquí? Se las dejo de tarea para que a lo mejor no puedan dormir en su cama, ¿verdad? El día de hoy, para que se rompan la cabeza pensando en para qué. Pero bueno, es una gran pregunta para dialogar y para conversar incluso ustedes con sus personas allegadas. Y por eso recuerden, no hables con extraños, porque luego hablar con extraños te va a producir pesadillas. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes con la siguiente pregunta.